Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Así es como el narrador abre el capítulo 16, capítulo que cobra especial importancia cuando se trata de establecer un intertexto entre la Biblia y 100 años de soledad. No solo por lo que capital y culturalmente representan los diluvios, sino también por la conexión que esto tiene con el origen de la novela, los inicios de Macondo y lo que por supuesto ustedes encontraron en el capítulo 20, cuando sabemos que no solo se termina la novela, sino también que se termina la estirpe de los Buendía, y con ellos pues uno podría creer que también desaparece el pueblo de Macondo. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso con ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio y el norte mandaba unos huracanes que desportillaron techos y derribaron paredes y desenterraron de raíz las últimas cepas de las plantaciones. Como ocurrió durante la peste del insomnio, que Úrsula se dio a recordar por aquellos días, la propia calamidad iba inspirando defensas contra el tedio. Aureliano II fue uno de los que más hicieron para no dejarse vencer por la ociosidad. Había ido a la casa por algún asunto casual la noche en que el señor Brown convocó la tormenta, y Fernanda trató de auxiliarlo con un paraguas medio desvarillado que encontró en un armario. Bueno, este episodio pues ha venido a mi memoria no solo por las muchas conexiones que establece con cada una de las generaciones, sino también por aquel episodio en el que nos encontramos todos. No voy a detallar en ello, pero sí quiero usar esto como una introducción a la diapositiva número 55 que está compartida con todos ustedes y de donde se despliega o se desprende los elementos que juegan en la adecuada comprensión e interpretación del final de la novela. Como bien lo dice la diapositiva, entonces desde el capítulo 16 tenemos un diluvio que conlleva a la pérdida de los animales, a la escasez, a esto se le llama carestía, a los 3 años de lluvia, a los excesos y un poco también al establecimiento del orden. Es un momento que la obra emplea o que el narrador emplea para establecer una clara línea de límite entre lo que ha sido un ciclo y lo que va a ser el nuevo ciclo de Macondo. En este nuevo ciclo pues ya tenemos algunos cierres del anterior, entonces aparece la muerte de Úrsula como una dolorosa muerte, pero también como el cierre de lo que ha sido pues el llevar sobre sus hombros el peso de toda una historia, de un linaje, pero también esa anticipación de que definitivamente la historia llegará pronto a su fin y que aquel destino, aquella predestinación, aquella tragedia de alguna manera no podrá continuar evadiéndose. También pues aparece la enfermedad, aparecen las derrotas, aparece la pobreza y algunos nuevos sucesos de realismo mágico que no solo se ven en el diluvio y en Úrsula, sino también en Pilar Ternera. No olviden que ahora se hacen mucho más notorios los espejos. Encontramos a Aureliano Babilonia como un espejo en el final de lo que en algún momento fue el coronel Aureliano Buendía. Y una conexión importante que van a tener estos dos personajes es que ambos constituyen ser la cabeza de una leyenda. Así como el coronel Aureliano Buendía se hizo leyenda por sus decisiones en la guerra y por haber de alguna manera liderado un tiempo difícil en Macondo,
pues también Aureliano Babilonia va a tener mucho que ver con ese desenlace y con el fin de la estirpe. Aureliano II se muestra como un espejo de José Arcadio II y del patriarca en aras de su impulsividad, en aras de sus ambiciones, en aras también de su espíritu un poco ambicioso y bueno, salido del límite. Retomo también un tema que hemos visto de manera recurrente y es la obsesión como una consecuencia de lo circular, de lo que es repetir y repetir y repetir para subrayar un comportamiento que no se puede finalmente evadir. Entonces en Aureliano se ve desde el hacer para el deshacer, pero también en Aureliano II se ve en su obsesión por el San José de yeso. Y pues finalmente encontramos en el cierre de la novela cómo la obsesión es justamente la que lleva al desenlace y al cumplimiento, no de una profecía, pero sí de una predestinación incestuosa. Quiero tomar como especial detalle el hecho de que Tetracotes y Pilar Ternera todavía se encontraran vivas, que estos fueran de alguna manera los personajes que ayudaron a las transiciones de estas obsesiones o a la exacerbación de las mismas, pero también a la continuidad de las riquezas o de las virtudes y de los defectos de los Buendía. Dicho de otra manera, vamos dándole ya aquí curso al fin de una crónica. Es como la historia se ha estado contando como si fuera una crónica histórica y a la vez una crónica social, donde uno de los principales ejes es el de la economía. Entonces recordemos que Macondo empezó siendo una pequeña sociedad patriarcal, muy pequeña, primitiva, minúscula, donde solo eran 20 casas de barro y de caña brava y donde las cosas eran tan recientes que muchas carecían de nombre. Ahí digamos que se dedicaban básicamente a la siembra del plátano, de la malanga, la yuca, el ñame, la uyama, la berenjena y no más. Más adelante aparece el telégrafo, el ferrocarril, la luz eléctrica, el cine, los cilindros, el teléfono, la fábrica de hielo, y poco a poco esta pequeña sociedad patriarcal se va formando y se va transformando en una sociedad dependiente de sus intervenciones, pero también en una sociedad que ya tiene una inequidad y donde de alguna forma la nueva fuente de riqueza y de trabajo es el banano. Posterior entonces a esto ya vienen los antiguos comerciantes, vuelven los artesanos, vuelven un poco como los forasteros y es como si apareciera una segunda inmigración. Entonces en esta segunda inmigración el tema sigue siendo la vida dentro del pueblo y el aspecto económico. Pero en esa diversidad, junto con la llegada de los nuevos forasteros, aparece, bueno, es interesante porque Gabo en algún momento dice que todos estos forasteros llegaban sin amor. Entonces, bueno, esto va mostrando cómo surgen nuevos conflictos sociales hasta el clímax, que uno podría decir, se subraya con la masacre de las bananeras, donde los trabajadores de la compañía forman la huelga y luego son brutalmente reprimidos y asesinados. Desde la versión garcía-marquiana, como ya lo hemos analizado y visto. Y pues es muy importante para mí entonces decirles que desde el diluvio se subraya ya el último periodo de esta crónica histórica de Macondo, en la que es un cataclismo natural que empieza con un diluvio y con la partida de la compañía bananera, quienes pues ellos desinstalan y se van y se marchan junto con la fiebre del banano. Pero finalmente Macondo queda en una
en una aparente pobreza, y en medio de esta aparente pobreza pues es cuando se muestra a Macondo en una existencia ya monótona, arruinada, aislada, un pueblo, como bien lo dicen en la página 429, muerto, deprimido y básicamente deprimido por el polvo y por el calor. Esto se culmina con el otro cataclismo, que es ya la tormenta del final, donde se acaba el pueblo y sus pocos supervivientes también pues terminan el ciclo. Entonces esta sociedad finalmente llegó al límite extremo de lo que se podría llamar la decadencia.